Zoom y también en directo por YouTube. Si los que estén por el Zoom, les pido por favor que tengan silenciados los micrófonos durante la charla. Después al final, cuando hagamos las preguntas, por supuesto, pueden desilenciarse para hacer preguntas. Lo presento a Ignacio, sí, así puede comenzar. Ignacio es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires y está terminando su doctorado, está a punto de recibirse, así que por adelantado te agradecemos que hayas podido invertir tu tiempo en la charla, pues sabemos que estás con toque. Ignacio, el doctorado de Ignacio está relacionado con un consorcio de empresas con el cual trabaja la Universidad de Buenos Aires, así que básicamente para desarrollar ciertos temas que a las empresas les interesan. El tema de Ignacio, el tema central es el estudio de las arcillas, ¿sí? Desde el origen, la biogénesis, todo el origen, entender todo el sistema, digamos, de arcillas en la formación vaca muerta. Pero, por supuesto, es bastante complejo el tema, así que hizo un gran trabajo así, de mucho detalle, que incluye, además de las arcillas solas, toda la mineralogía, la geoquímica de la unidad, bueno, los ambientes cementarios, etc. ¿Sí? Así que no voy a hablar por Ignacio, pero es un trabajo de mucho detalle, ¿sí? Y bueno, en breve estará presentando su tesis. Así que Ignacio, te dejo para que nos cuentes un poco de tu trabajo. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias a Diego y a la Asociación Geológica por invitarme a dar la charla sobre la mineralogía y geoquímica del sistema Vaca Muerta Quintuco, como Diego mencionaba, y las implicancias que esta tiene en las reconstrucciones paleoclimáticas, paleoambientales y diagenéticas. Me gustaría incluir, obviamente, que si bien esto es parte de la tesis doctoral que estoy llevando adelante, dirigida por Roberto Escaso y por Fernanda Cravero, hay un montón de gente que está participando activamente del proyecto, colaborando y ayudando en las discusiones, ¿no? Profesionales del CETMIC, del IGEVA, del CONICET, también de la Universidad de Lausanne, y bueno, también miembros o otros colegas de empresas petroleras que forman parte del consorcio. Introducimos entonces cuál va a ser la agenda de la charla. Primero, para situarnos en tiempo y en lugar, introducimos al sistema Vaca Muerta Quintuco de la cuenca neuquina. Luego vamos a mencionar brevemente las metodologías y técnicas de investigación que se aplican en el estudio de las fangolitas. Y después el centro de la charla va a estar basado en dos temas particulares. El primero de ellos va a ser más estratigráfico, sobre la mineralogía y geoquímica del sistema Vaca Muerta Quintuco, en secciones distales y diagenizadas. Vamos a ver sus implicancias paleoclimáticas y paleoambientales para las reconstrucciones del titoniano-balanginiano. Y el segundo tema es un poco más corto y va a lidiar con la mineralogía de arcillas y geoquímica de las tobas en la formación Vaca Muerta y qué implicancias tienen esta para los estudios diagenéticos. Finalmente, vamos a mencionar unas perspectivas a futuro sobre las líneas de investigación que llevamos adelante. Entonces, para situarnos en contexto, la cuenca neuquina se desarrolla en el margen suroccidental de Gondwana y la historia tectónica es bastante bien conocida. El registro sedimentario se extiende desde el Triásico al Cenozoico y tiene 3 estadios tectónicos muy particulares, bien diferenciables. Nosotros nos vamos a enfocar en la etapa de Sack Phase, caracterizada desde el Jurásico inferior al Cretácico inferior a superior, donde la cuenca desarrollaba una subducción normal, termal, hacia el oeste el desarrollo de un aparato volcánico que desconectaba la cuenca con las transgresiones comunes del Paleopacífico. Cada una de estas transgresiones que se suceden en la historia geológica de la cuenca daba lugar a numerosas formaciones, muchas de ellas marinas, obviamente, y ricas en materia orgánica, como puede ser la formación Vaca Muerta en el grupo Mendoza, que es lo que vamos a estar estudiando hoy. Recordar que la paleolatitud de la cuenca, por las reconstrucciones paleomagnéticas, se ubicaba cerca de los 30, 32 grados de latitud sur y estaba flanqueada al sureste por el macizo norpatagónico y al este y al norte por el sistema de la Sierra Pintada, constituido por el bloque de San Rafael y el cinturón móvil mendocino-papeano. Como mencionamos, al oeste teníamos el desarrollo del arco volcánico, que vamos a ver obviamente cuáles son las evidencias del mismo. Y el sistema Vaca Muerta Quintuco es una unidad desarrollada en el Jurásico superior, Cretácico inferior, caracterizada por la progradación de los sistemas principalmente desde el sureste al noroeste, tal como lo mapearían Michum y Uliana, con los quiebres de plataforma acá esquematizados en líneas rojas.
También tenemos progradaciones provenientes desde el este hacia el oeste, ya revelados por estudios de fases o también por sísmica. Como mencionamos, vamos a estar trabajando en lo que es el Grupo Mendoza, que se extiende desde el Jurásico superior al Cretácico inferior, que tiene activos roles en los sistemas petroleros de las cuencas, y el sistema Vaca Muerta-Quintuco, que va a ser el objeto de nuestro estudio, se sitúa por encima de los depósitos continentales de la formación Tordillo, acá pintados en color rosados, y desarrollan una serie de clinoformas progradantes desde el sureste hacia el noroeste, tal como veíamos en el esquema anterior, donde los depósitos carbonáticos ricos en materia orgánica de la formación Vaca Muerta son cubiertos por depósitos carbonáticos mixtos, siliciclásticos, después vamos a ver en mayor detalle, de la formación Quintuco, acá esquematizado en colores verdes. Las edades del sistema Vaca Muerta-Quintuco, que se extiende desde el Titoniano hasta el Valanginiano inferior, están brindadas principalmente por la bioestratigrafía de amonites, aunque también nanorfósiles, y más recientemente estudios de magnetoestratigrafía, cicloestratigrafía y dataciones absolutas de las tobas permiten ir refinando esas edades. Destacar simplemente que los arreglos nomenclaturales de las formaciones van a cambiar en función de la localidad geográfica donde uno esté situado en la cuenca. Esta presentación va a estar principalmente desarrollada en la localidad de Chosmalal, donde la formación Vaca Muerta apoya sobre la formación Tordillo, es cubierta por la formación Quintujo, que a su vez subyace a la formación Mulichilco. Entonces, ¿cuál es el interés que tiene la formación Vaca Muerta como reservorio tipo shale y por qué hay tantos estudios en las últimas décadas en esta unidad tan particular? Tiene que ver con que, como mencionamos, es un gran reservorio de tipo shale, no convencional, de hidrocarburos, dada principalmente por elevado contenido de materia orgánica, que puede alcanzar fácilmente hasta el 12%, espesores útiles muy buenos, más del 50 metros en ocasiones, comparados a otros shales que suelen ser mucho más acotados, una amplia extensión areal, casi 30.000 kilómetros cuadrados, vamos a ver que la formación Vaca Muerta está representada prácticamente en toda la cuenca, un buen rango de madurez termal, tiene desde sectores que están inmaduros a sectores completamente sobremaduros en ventana de gas seco, y una baja concentración relativa de los minerales de arcilla, tal como se muestra en este diagrama triangular, donde vemos que la concentración promedio en esta estrella amarilla de minerales de arcilla es menor al 40%, lo que suele conferirle buena calidad para la fractura, similar a la de otros shales productivos de Estados Unidos, aunque en esta misma figura vemos que cada puntito que representa una muestra de la formación Vaca Muerta es bastante heterogénea la composición. Vamos a ver después a qué se debe. Y otra característica, en mi opinión, de lo que le hace a la Vaca Muerta una buena formación, tiene que ver con la buena calidad de afloramientos que hay, en general, de la cuenca neuquina, de las formaciones, pero particularmente de la Vaca Muerta, donde hemos visto que ya no es 100 o 200 o 300 metros de fangolitas o pelitas, sino que hay muchas heterogeneidades. La buena calidad de los afloramientos, sumado al conocimiento que hay en la estratigrafía de subsuelo, han permitido en los últimos años refinar un poco mejor el conocimiento de la estratigrafía y las unidades que la componen. En la tesis y algo en la presentación vamos a ver que la mineralogía de arcillas no es una excepción a esas heterogeneidades, que cambia geográficamente en función de dónde estemos estudiando la unidad, pero no solo geográfica, sino que también hay cambios temporalmente. ¿A qué responden esos cambios? Principalmente a las áreas de procedencia y a la diagénesis que sufre la columna donde nosotros estamos estudiando, pero también al paleoclima que haya en el continente y en menor medida al aporte volcánico y muy localmente a la presencia de intrusivos y pavizales. Mencionar entonces cuáles son los de estudio. ¿Se me escucha? Sí, sí. Perfecto, Sí, gracias. Sí. Perfecto, continúa entonces. Las metodologías de estudio en estas fangolitas, a diferencia de lo que sucede típicamente con las areniscas o en ocasiones con las calizas, donde los análisis petrográficos estándares son muy útiles para caracterizar la composición y la textura, en las fangolitas el pequeño tamaño de grano dificulta el estudio, lo que hace que tengamos que usar técnicas de rutina como la difracción de rayos X o la fluorescencia de rayos X y contrastarlos con lo que observamos en la microscopía electrónica de barrido. Adicionalmente a lo que observamos a lo que estudiamos con la mineralogía, complementamos nuestros estudios con
análisis de la materia orgánica. En esta presentación típicamente vamos a ver análisis de pirólisis Roqueval, donde vamos a ver el contenido, el tipo y la madurez de la materia orgánica, y también isótopos estables del carbono de la misma. Combinar ambas técnicas, tanto la materia orgánica como la mineralogía y la geoquímica, nos permite ahondar mucho más en detalle en todos los cambios diagenéticos que van experimentando las rocas en subsuelo, y también reconstruir cómo eran las condiciones paleoambientales y paleoclimáticas en el continente en este caso, pero también nos permite realizar correlaciones mineralógicas y geoquímicas de mucho detalle por varias decenas de kilómetros en secuencias que macroscópicamente eran homogéneas. Entonces, presentando ya el grueso de esta charla, vamos a mencionar dos casos de estudio. Ambos pertenecen a trabajos que actualmente están bajo revisión, y vamos a comenzar con el primero, que estudia la mineralogía y la geoquímica del sistema en secciones distales y diagenizadas. Vamos a ver qué implicancias podemos obtener para las reconstrucciones paleoclimáticas y paleoambientales. Algunas de las preguntas que nos planteamos a la hora de encarar el estudio tenían que ver con cómo está representado el sistema Vaca Muerta-Quintuco en sectores distales, cómo se compone obviamente la mineralogía de arcillas y cuáles son los procesos principales que regulan esta mineralogía. Existen variaciones en el tipo de materia orgánica, ya conocemos por subsuelo la tendencia general de materia orgánica, pero hay variaciones. Y también cuáles fueron obviamente las condiciones paleoambientales en lo que respecta a la oxigenación, a la productividad de la columna de agua en el sistema, cómo era el clima en el continente, qué podemos saber respecto a eso. Este estudio lo llevamos adelante en la localidad en el área de Chosmalal, en lo que se denomina localidad de Chacay-Melehue, pintado acá en un cuadrado amarillo, donde el sistema Vaca Muerta-Quintuco, acá en color celeste claro, apoya sobre la formación Tordillo, en colores celestes más oscuros, y se cubre por la formulación Mulichinco, en colores verdes. Estudios anteriores indicaron para la formación Vaca Muerta que esta sección realmente es muy distal, donde las rocas esencialmente representan ambientes de rampa externa distal a cuenca. Para llevar adelante el estudio, lo que hicimos fue un perfil litológico de detalle, con un muestreo centrado esencialmente en las fangolitas o margas, es decir, en las rocas de grano fino, de todo el sistema Vaca Muerta-Quintuco, que en la localidad tiene casi 900 metros de espesor. En función de las características litológicas, pero también en los resultados que después obtendríamos de la geoquímica y de la mineralogía, podemos subdividir a la formación Vaca Muerta en 2 miembros y a la formación Quintuco en otros 2 miembros, siguiendo clasificaciones preexistentes que después veremos. La formación Vaca Muerta en Vaca Muerta inferior y superior, y el Quintuco de edad balanginiana en el miembro Puesto Barros y en el miembro Cerro La Visera. ¿Cómo vamos a presentar los resultados? Va a ser siempre de la misma manera, la formación Vaca Muerta con sus 2 miembros, la formación Quintuco con sus 2 miembros, siempre en los mismos colores. Litológicamente, en la localidad de estudio, la formación Vaca Muerta, el miembro Vaca Muerta inferior, tiene 150 metros de espesor y está constituido por fangolitas y margas negras y laminadas, binstones microbianos, y muy común resulta la presencia de congresiones carbonáticas que pueden alcanzar hasta los 100 centímetros de diámetro. Luego, hacia el miembro Vaca Muerta superior, el sistema se hace más carbonático, es más margoso, margas más calcáreas principalmente, no hay tantas fangolitas y las congresiones ya no son tan comunes. Y hacia el tope de este miembro empezamos a observar tobas que suelen estar bioturbadas. Luego, en el miembro basal de la formación Quintuco, que se denomina miembro Puesto Barros, es más de naturaleza carbonática y se compone esencialmente por ciclos de 5 a 10 metros de margas bien carbonáticas, separados por delgados niveles de caliza, y delgadas areniscas de hasta 2 centímetros hacia el tope de este miembro. Y luego el miembro Cerro La Visera, que tiene una naturaleza mucho más clástica, se compone de fangolitas o margas en la base, cambiando hacia margas y fangolitas y limolitas verdes, con recurrente presencia de niveles de coquinas, con estructuras tractivas, y mucho más arenoso hacia el tope de la unidad. Las principales microfacies de lo que son las rocas de grano fino, es decir, de las fangolitas y margas, destacamos 3 principales, lo que es las fangolitas insustricto, que están compuestas por abundantes fragmentos tamaño limo, de cuarzo y feldespatos principalmente, en una matriz arcillosa y rica en materia orgánica, ocasionalmente micas, y la misma es muy abundante en los 50 metros basales de la formación Vaca Muerta. Luego dominan los que son las margas, que en microscopio se clasifican como wakestones y packstones peloidales, donde predominan estos peloides micríticos y carbonatizados que están achatados según la dirección horizontal, y de vez en cuando se observan también intraclastos de carbonato, fragmentos detríticos variables hasta el 20%, todo en una matriz carbonática fina.
Es muy común observar intercaladas en estas microfacies la presencia de delgados niveles piroclásticos de caída, milimétricos, que no se observan macroscópicamente, sino cuando lo hacemos corte delgado. Y luego hacia el tope tenemos lo que denominamos margas detríticas, más común en Quintuco, particularmente en la parte clástica, compuestas por una matriz esencialmente arcillosa, una alta proporción de material detrítico, principalmente cuarzo y feldespatos, disminuye aunque está presente los peloides carbonáticos, y como bioclastos en estas microfacies vemos calciesferas o concentraciones de espículas de esponja. Respecto a la mineralogía total, siempre recordemos que lo que estudiamos son las fangolitas y margas, vamos a ver que se componen de cuarzo, calcita como único carbonato, feldespatos, minerales de arcilla, y entre el 1 y 2% ocasionalmente, como mucho, pirita y fluorapatita. Respecto a la tendencia vertical, vemos un franco de crecimiento en el contenido de cuarzo, desde la base de Vaca Muerta hasta la parte media de Quintuco. Luego los valores son estables, cercanos al 20%, y aumenta relativamente rápido en la base del miembro Cerro La Visera. Por el resto, los valores son relativamente altos y estables. El contenido de calcita muestra una distribución tipo reloj de arena, donde va aumentando el contenido desde la base de Vaca Muerta a la parte hasta el límite de Vaca Muerta Quintuco, y después va disminuyendo hasta la base de este miembro clástico de la formación Quintuco, donde los valores se hacen normalmente menores al 2%. Tanto el feldespato como los minerales de arcilla muestran tendencias similares, elevadas en la base de Vaca Muerta, y luego muestran una franca tendencia de crecimiento que es mucho más perceptible en el contenido de minerales de arcilla, donde va aumentando progresivamente hacia el tope del sistema, y ya en la formación Quintuco alcanza valores por encima del 60%. De particular interés es analizar la relación calcita-minerales de arcilla, que vemos que en la parte media de la formación Vaca Muerta y en la parte baja del miembro Puesto Barros de Quintuco, ciclos decrecientes de entre 100 y 140 metros de espesor, al menos 4, que podrían estar asociados a variaciones eustáticas del nivel del mar. Ya hablaremos un poco más de esos ciclos más adelante. Respecto a la mineralogía de arcillas en la localidad de estudio, lo que vemos es que está compuesto por interestratificados, hilita esmectita, que presentan un gran ordenamiento, es decir, más del 70% de los interestratificados son de hilita. Luego hilita como fase discreta, que es relativamente homogénea a lo largo del perfil, se destaca un enriquecimiento en la base de la formación Quintuco. Luego clorita, que es un mineral de arcilla bastante particular, que vamos a hablar más en detalle más adelante, ausente en la base de Vaca Muerta, aumentando hacia el berriasiano. Y luego en la formación Quintuco es bastante común y alcanza concentraciones muy elevadas, está casi presente siempre. Y luego la caolinita, que está prácticamente ausente en todo el perfil, salvo contenidos muy bajos o tras en la formación Vaca Muerta, y después se destaca un intervalo de casi 130 metros de espesor, donde los contenidos de caolinita son bajos, pero aparecen sistemáticamente por ese intervalo, en la base del miembro Cerro La Visera de Quintuco. Me gustaría destacar que la clorita no presenta capas expandibles, es decir, no está interestratificada con esmectita. Dijimos que hablábamos un poco más en detalle de las cloritas, y tiene que ver con que, en función de su patrón de difracción, podemos subdividirlas en dos grandes grupos. Un primer grupo englobado acá en la elipse amarilla, enriquecida en hierro, tal como se sugiere a partir del patrón de difracción, que muestra un patrón muy asimétrico, y un segundo grupo, menos abundante, englobado acá en la elipse naranja, que sugiere el patrón de difracción tan simétrico, un alto contenido de aluminio en su estructura. Y cuando vemos en detalle, este grupo menos abundante presenta una composición de las cloritas muy similar a la que se registra en las tobas, tanto de Chacay-Melehue como de Puerto Curaco. Este tema va a ser parte de la segunda parte de la charla en más detalle. Cuando analizamos la distribución vertical, vemos que las cloritas ricas en aluminio dominan en la base de la formación Vaca Muerta hasta la parte media, y luego lo más común en la parte media alta de Vaca Muerta es observar el alto contenido de hierro en las cloritas, que es lo más común también de observar en la formación Quintuco. También analizamos mediante fluorescencia los elementos mayoritarios y traza que presentaban las fangolitas. No vamos a poder describir el comportamiento de cada uno de ellos, pero sí mencionar que nosotros las agrupamos en función de su afinidad geoquímica en siliciclásticas, las que se asocian a las partículas clásticas, como el feldespato, el cuarzo, los minerales de arcilla; en orgánicos, bastante interesante para Vaca Muerta porque se asocian con el contenido de la materia orgánica por las condiciones redox; en carbonáticos, que están obviamente asociados al contenido de calcita, describiendo exactamente la misma tendencia; y los sulfúricos, en estrecha relación con los elementos orgánicos,
y que suelen darse por precipitación autigénica de pirita. Me gustaría simplemente destacar acá que los elementos están siempre normalizados al aluminio, para compararlo con la composición promedio de pelitas estándares, en este caso la de Wedepol, que es la línea punteada roja en cada uno de los tracks. Cuando la línea roja llena de nuestro elemento está por la derecha de la línea punteada, implica que ese elemento está enriquecido respecto a la pelita promedio. Y observamos altos enriquecimientos de fósforo para la formación vaca muerta, que disminuyen hacia el quintuco, pero también muy altos enriquecimientos en molibdeno, en uranio, en níquel, en cobre y en zinc. De esto nos vamos a detener más adelante. Y después mencionar también que el uso de los elementos mayoritarios nos permite a nosotros calcular el índice de alteración química y la relación aluminio-titanio. Ambos, cuanto mayores son los valores, más sugieren un aumento en la humedad en el continente, es decir, un cambio hacia condiciones climáticas más húmedas. Ambas variables muestran un quiebre hacia mayores valores en el barriasiano inferior de vaca muerta, sugiriendo un cambio climático hacia condiciones más húmedas en el continente. Respecto a la distribución vertical de la materia orgánica, sigue la típica tendencia que se observa en subsuelo, donde se destacan altos valores relativos en la base, en los primeros metros basales de vaca muerta, donde alcanza el 4%, y una segunda zona con alto TOC en la parte media de vaca muerta, en el berriasiano superior, posiblemente asociada a la superficie B4 en subsuelo. Luego en quintuco los valores son bajos, cercanos al 1%, en el quintuco puesto barros, de naturaleza carbonática, y después vemos valores por debajo del 1% en el resto de quintuco. La materia orgánica está completamente sobremadura, con valores Tmax por encima de los 470, como se ve en este gráfico, siguiendo la tendencia regional de madurez de la reflectancia de la vitrinita, y calculamos temperaturas de entre entonces 150 y 200 grados. Y lo que vale la pena destacar es que el alto grado de madurez alcanzado por la unidad en esta localidad de estudio impide determinar el tipo de querógeno original. Lo que se ve respecto a la tendencia del delta carbono 13 de la materia orgánica, es decir, la impronta isotópica de la materia orgánica, vemos ciclos muy similares a los que describíamos con la relación calcita-arcillas, vamos a hablar un poco más adelante de eso, valores cercanos a menos 29, y después dos anomalías positivas, denominamos nosotros, una en el titoniano inferior y otra en el balanginiano inferior en la parte alta de quintuco. Decir que en comparación a subsuelo los valores son como mucho, 4%, mucho menor de lo que suele ser los 12% en subsuelo de TOC. Esto tiene que ver con el alto grado diagenético que alcanzó la unidad, pero también seguramente con la meteorización o oxidación superficial que hubiera sufrido la materia orgánica en afloramiento. Entonces, me gustaría destacar que lo que nosotros estamos viendo en Chacay-Melehue es correlacionable por decenas de kilómetros, casi 50 kilómetros, al este con otra localidad de estudio que es Puerto Curaco, donde los intervalos estratigráficos definidos se correlacionan muy bien. Y no solo eso, sino que la mineralogía total sigue en tendencias muy similares, los minerales de arcilla también, vemos un incremento de clorita hacia el berriasiano, y exactamente el tipo de clorita también muestra la misma tendencia, por lo cual lo que estamos observando en la localidad distal de Chacay-Melehue es correlacionable por decenas de kilómetros. Respecto a la diagénesis de los minerales de arcilla, esto en la zona que estamos estudiando nosotros, sobre Madura, están muy influenciados por los procesos diagenéticos, y vimos que dominaban los interestratificados hilita-esmectita, donde teníamos más del 75 a 70% de hilita. Esto es muy interesante porque es correlacionable con los estadios térmicos de la materia orgánica, que vemos que estadios sobremaduros van en concordancia con el alto ordenamiento que observamos en los interestratificados, sugiriendo temperaturas por encima de los 150 y reflectancias por encima de 2. La transformación de esmectita a hilita no solo es posible, sino que realmente estaría casi sustentada, porque en la localidad de Zapala, menos diagenizada en comparación a la de Chosmalal, vemos que en estos colores grises claros domina la esmectita, y en las secciones muy diagenizadas esa esmectita se ha hilitizado, liberando una serie de cationes, incorporando otros y liberando también, por ejemplo, agua. Otro mineral muy característico de esta sección es la clorita, que también es un clásico producto de la diagénesis tardía, y como mencionamos hay dos tipos, uno rico en hierro y otro rico en aluminio. El rico en aluminio lo vamos a dejar para la segunda parte porque está presente siempre en las tobas, y el rico en hierro supone una transformación diagenética a partir de precursores, típicamente minerales de arcilla, ricos en hierro, como suele ser la vertierina. En esta secuencia de transformaciones vemos que la vertierina comúnmente se altera
o se transforma a clorita rica en hierro, que es muy, muy común de observar en temperaturas altas como las que trabajamos nosotros. Me gustaría destacar que la aparición de clorita rica en hierro en vaca muerta es coincidente con el aumento del índice de alteración química y la relación aluminio-titanio, sugiriendo un cambio hacia condiciones climáticas más húmedas. Y es interesante esto porque la vertirina, la cual sería el precursor de la clorita rica en hierro, suele desarrollarse en sistemas marinos someros próximos a las desembocaduras fluviales de los sistemas que le proporcionan el hierro necesario para su formación. De esta manera, podemos combinar las distintas técnicas utilizadas para subdividir a la formación Vaca Muerta y Quintuco en 4 miembros que estuvimos describiendo en la presentación. No podemos andar en detalle por el tema de los tiempos, pero sí me gustaría destacar este aumento en el índice de alteración química que se observa hacia mayores valores en el Berriasiano inferior, sugiriendo un aumento de la meteorización química, el aumento de la clorita o la aparición de clorita que es rica en hierro para el mismo intervalo equivalente, lo que sugeriría en el Berriasiano un cambio hacia condiciones climáticas húmedas coincidentes con el progresivo incremento acá en rojo de minerales de arcilla, quizás en respuesta a un mayor runoff continental. Luego tenemos otro intervalo destacado, que es la base del miembro Cerro La Visera en Quintuco, caracterizado por casi 130 metros de caolinita, que la caolinita es otro mineral de arcilla que se genera muy común en los suelos en condiciones de alta meteorización química, lo cual supone un nuevo mejoramiento climático en el Valanginiano inferior, coincidente con el progresivo desarrollo y casi final de los depósitos clásticos, donde ya no tenemos más carbonato. En los últimos años, el estudio de elementos traza, como el molibdeno, el uranio, el vanadio, que son redox sensitivos, es decir, que cambian frente a las condiciones redox, ha sido utilizado para intentar entender cómo eran las condiciones del fondo de los sistemas marinos. Lo que vamos a ver es que en Vaca Muerta hay enriquecimiento de estos minerales, de estos elementos, que reflejan fuertes condiciones de anoxia, que particularmente disminuyen desde la base hacia el tope de Vaca Muerta. Es decir, en Vaca Muerta inferior tendríamos una anoxia más intensa que lo que es Vaca Muerta superior. Y lo mismo se deduce a partir de la relación torio-uranio, que es especular, un aumento de la anoxia se produce hacia la izquierda en este caso, donde tenemos un progresivo aumento en Vaca Muerta, valores estables más altos en el miembro opuesto Barros de Quintuco, sugiriendo una mayor oxigenación, y todavía más oxigenación en el miembro Cerro La Visera de Quintuco. Lo mismo se deduce en los diagramas típicos de Algío y Trebovilar o de Piper y Calvert. Y en el caso del cobre-níquel, que son elementos afines a la productividad de la columna de agua, vemos también un franco descenso desde Vaca Muerta inferior a superior, acá en el caso del cobre y acá en el caso del níquel. Mientras que para la formación Quintuco, vemos que estos valores están completamente depletados, es decir, no registramos productividad en la formación Quintuco. Con el exceso de sílice, que sería equivalente, si se quiere, a la cantidad de sílice biogénica que tendría el sistema, si bien es un proxy que hay que seguir ajustando, se ve una tendencia similar a la descrita para el níquel y el cobre, donde se ve el descenso progresivo de este valor, del sílice, en Vaca Muerta inferior respecto a superior, y algunas acumulaciones particulares en lo que es el miembro Cerro La Visera de Quintuco, que podrían responder a la presencia de las espículas de esponjas silíceas, y no necesariamente a condiciones de productividad de la columna de agua, típicamente asociado a la materia orgánica. Mencionar que si bien las condiciones del fondo eran predominantemente anóxicas en Vaca Muerta, ya hay suficientes evidencias para sostener que al menos hubo periodos cortos de mayor oxigenación en Vaca Muerta. ¿Cuáles son estas? La presencia de bioturbación, muy frecuente de observar en todas, que después vamos a ver algunas fotos de eso, el enriquecimiento en fósforo que mencionábamos antes. El fósforo en condiciones de anoxia no suele preservarse, vuelve a solubilizarse y se va a la columna de agua, por lo que haya un enriquecimiento, aunque sea poco, implica condiciones relativamente oxigenadas por momentos, y como otros autores han marcado, los coprolitos de los pepinos de mar también sugieren eventos de mayor oxigenación. Es decir, que las condiciones no eran siempre anóxicas, aunque ciertamente prevalecieron. Respecto a las variaciones del delta carbono orgánico que mencionábamos, vemos que siguen los ciclos 3, 4, 5 y 6 las mismas tendencias que describíamos para los minerales de arcilla. Esto podría sugerir valores más positivos, o mejor dicho, menos negativos, más pesados, un incremento en la proporción de materia orgánica terrestre, coincidentes con un aumento en la proporción de minerales de arcilla. Describen los mismos ciclos que observamos, por lo cual esto podría estar relacionado a variaciones del nivel del mar. Y le dije, y le digo, ¿qué quiere? También se destacan
en la base de Vaca Muerta 2 anomalías significativas, una muy importante que también está caracterizada por altos valores que podrían sugerir también un incremento en la materia orgánica terrestre, y en la parte alta de Quintuco también vemos una anomalía positiva, B en este caso, muy significativa, de similar magnitud, aunque en este caso la posición estratigráfica sugiere una condición particular para el carbono a nivel ciclo global, es decir, que estaría regulado no por condiciones locales, sino globales esta anomalía. Lamentablemente, el alto grado de madurez que alcanzó la unidad en esta parte impide y nos imposibilita a nosotros comparar con los resultados de pirólisis, que vimos que el índice de hidrógeno era muy bajo como para poder constatar estos valores con los de la pirólisis Roqueval. Las principales conclusiones de esta primera parte, entonces, es decir, que en sectores distales es posible subdividir al sistema Vaca Muerta Quintuco al menos en 4 intervalos, y que estos son correlacionables por decenas de kilómetros, hasta 50 kilómetros. La materia orgánica está completamente sobremadura, y en conjunto con la mineralogía de arcillas sugieren temperaturas de enterramiento entre 180 a 200 grados, ahora vamos a ver un poco más en detalle. La mineralogía de arcillas no es homogénea, es bastante heterogénea verticalmente y responde principalmente a 2 procesos, la elitización de la esmectita y la cloritización, y en ocasión se destaca también que la presencia de material volcánico influye o regula la mineralogía de arcillas. Respecto a las condiciones de oxigenación, vimos que los elementos traza redoxsensitivos sugieren un aumento gradual en la oxigenación del fondo marino hacia el tope del sistema, más fuerte todavía en lo que es Vaca Muerta inferior, las condiciones de anoxia, que en lo que es Vaca Muerta superior, y lo mismo sucede en la productividad, aunque quizás todavía mucho más marcado el pase de Vaca Muerta a Quintuco. Mayor productividad, migrando hacia condiciones de menor productividad nula. Vimos que las variables como el índice de alteración química, la relación aluminio-titanio, y otras variables secundarias, como la aparición de clorita rica en hierro, sugieren un incremento en la humedad del continente en el Berreciano inferior, que habían propiciado el mayor input clástico a los depósitos carbonáticos de Vaca Muerta, volviendo el sistema cada vez más clástico. Y después, en el Baranginiano inferior, vimos ese intervalo rico en caolinita, que sugiere un cambio hacia condiciones climáticas todavía más húmedas. Quizás destacar finalmente que en sucesiones que aún experimentaron un alto grado de diagénesis profunda, el estudio de la mineralogía y la geoquímica resulta de gran utilidad en las reconstrucciones paleoclimáticas, paleoambientales y también estratigráficas de un sistema a priori homogéneo. En la segunda parte entramos entonces de lo que es el segundo trabajo sobre la mineralogía de arcillas y geoquímica de las tobas. Las preguntas que nos planteamos eran: ¿cuál es la mineralogía de arcilla de las tobas en la formación Vaca Muerta? ¿Es homogénea en toda la cuenca? Y si no, ¿a qué variables responden? ¿Cuánto influye la química original del magma en el tipo de asociación de arcillas? ¿Cómo impacta el grado de madurez de la cuenca en las asociaciones de las arcillas finales? Y después, ¿cuál es la secuencia de transformaciones de los minerales? Es decir, ¿qué precipita antes que T? La pirita, la dolomita, la calcita, ¿cómo es esa secuencia de transformaciones? Y destacar que el estudio de minerales de arcillas, particularmente de las tobas, nos permite a nosotros ahondar mucho más en las especificaciones diagenéticas, ya que los minerales arcillosos de las tobas son un producto exclusivo de la transformación de vidrio volcánico, a diferencia de lo que sucede con las fangolitas y margas de fondo, donde la mineralogía de arcillas responde a procesos diagenéticos, pero también a contribuciones detríticas. Para esto lo que hicimos fue nuevamente estudiar las tobas en la localidad del norte de la cuenca, particularmente en la localidad de Chosmalal, en la localidad de Chacaimeleu, en el área de Chosmalal, y en la localidad de Puerto Curaco, acá en verde, y también estudiar lo que es en la plataforma oriental en subsuelo. Lo que hicimos fue muestrear tobas carbonáticas y excluimos del análisis a las tobas argilitizadas, muy comunes en Vaca Muerta, debido al alto grado de meteorización que estas presentan, típicamente, obviamente en afloramiento, y se alteran a yeso y jarosita, por lo cual las excluimos del análisis. Los análisis paleoambientales realizados por autores previos indican un ambiente de sedimentación bastante similar para las tres localidades, con ambientes de rampa externa distal a cuenca en Chacaimeleu, es decir, las condiciones paleoambientales eran muy similares. Entonces lo que hicimos fue, si bien ya teníamos conocido el mapa de reflectancia general, bueno, estudiamos un poco más en detalle por pirólisis cómo está la materia orgánica. Lo que vimos en Chacaimeleu y en Puerto Curaco, es decir, en el ámbito de la faja plegada y corrida, es que la materia orgánica está completamente sobremadura, tal como vimos en la parte anterior.
donde los TIMAC sugieren ventana de gas seco. Por otro lado, y siguiendo la tendencia regional, la localidad ubicada al este, en la plataforma oriental, presentaba valores de TIMAC típicos de la ventana de petróleo. Es decir, ya tenemos una diferencia en las localidades de estudio que tienen que ver con el grado de madurez de la materia orgánica. Otra diferencia se da en el estudio de los minerales de arcilla, y vemos que las localidades ubicadas en la faja pleada y corrida presentan interestratificados ilita-esmectita con más del 70% de ilita, y la particularidad de tener clorita muy cristalina, muy simétrica, y después veremos también rica en aluminio. Esto sucede para las dos localidades de la faja pleada y corrida. Si recordamos la distribución de las cloritas en lo que era el sistema de Vaca Muerta Quintuco en general, veíamos que predominaban las enriquecidas en hierro, pero también había un grupo de muestras que caían con una composición muy similar a esta de las tobas, por lo cual supone un aporte volcánico diluido en esas fangolitas. Cuando analizamos la mineralogía de arcillas de las tobas en la plataforma oriental, es decir, en la plataforma menos diagenizada, lo que vemos es que están constituidos exclusivamente por interestratificados ilita-esmectita, con más del 80% de ilita en esos interestratificados. De este tema vamos a hablar ahora un poco más en detalle. Fuimos más a fondo y tratamos de estudiar la química de la clorita para entender qué tipo de clorita teníamos presentes en esas tobas de la faja pleada y corrida, y lo que realizamos fueron estudios de microsonda, donde comprobamos que la clorita tenía una muy elevada concentración de aluminio, magnesio y silicio. Esencialmente está constituido por esos tres elementos, y las clasificaciones indican una composición muy similar al miembro ideal sudoita. Observemos que las concentraciones de hierro en estas cloritas es muy baja. La particularidad de la sudoita es que en la faja pleada corrida está presente, pero cuando vamos a la plataforma oriental, al sector menos diagenizado, los precursores típicos de alteración o de transformación a sudoita están ausentes, y solo está constituida las tobas por interestratificados silita-esmectita. Petrográficamente, las tobas desarrollan siempre una textura poikilotópica, donde los cristales de calcita copian la textura original de la toba, en este caso una gradación normal. Vemos también que cuando está presente, la dolomita está intercrecida en la matriz y se reconoce por cristales que no presentan tinción, acá en flechas violetas. Y después, el segundo elemento constituyente más importante de las tobas es obviamente la presencia de vidrio volcánico o trizas que presentan una estructura muy puntiaguda, triaxonas, abiaxonas, alteradas a minerales de arcilla y en ocasiones parcialmente piritizadas. Los litoclastos volcánicos son menos abundantes, también están alterados a arcillas y en ocasiones completamente piritizados. Y después, respecto a la pilita, lo que vamos a ver es que es muy común, se desarrollan cristales euedrales que van desde un diámetro de 4 hasta los 100 micrones. Ahora vamos a ver un detalle de eso. Entonces, bueno, este es un detalle de lo que es la pirita, los cristales euedrales de muy pequeño diámetro, quizás de 3 o 4, formando en este caso agregados de 2 individuos. Vamos a ver después en qué etapa diagenética habría precipitado. Y luego después el desarrollo de la clorita que mencionábamos anteriormente en la faja pleada y corrida, que se da en forma de nidos, de forma pervasiva en toda la matriz, en agregados de varios individuos, y se reconocen por estos cristales verdes, ¿no? Que en ocasiones parecieran seguir direcciones preferenciales de crecimiento. Este es un detalle de las cloritas que mencionábamos, distribuidas en toda la matriz de la roca, estos cristales verdes, aunque se agrupan en individuos también, y que en ocasiones siguen direcciones de crecimiento preferencial. Cuando las observamos bajo el microscopio electrónico de barrido, vemos que están intercrecidas con carbonato de calcio, son estas flechas celestes, calcita típicamente, y los minerales, las cloritas, estas cloritas ricas en aluminio, se agrupan tipo en sheet-like, tipo en laminillas, que están cara a cara y fuertemente deformadas, ¿no? Tal como se observa en este recodo acá. Otro ejemplo de la microscopía electrónica de barrido, donde vemos el detalle de la calcita, los cristales masivos de calcita, asociado a sudoita muy deformada. Ahora bien, una de las cuestiones que nos planteamos es, teniendo en cuenta que la química del vidrio puede regular las asociaciones de arcillas finales, ¿qué pasa si la clorita sí o clorita no, depende de la química del vidrio particular? Es decir, si un cambio en la composición del magma regula o no la mineralogía de arcillas que encontramos. Para eso lo que hicimos fue estudiar los elementos inmóviles de las tobas, y cuando ploteamos los gráficos observamos que las tres localidades cambian en el campo de
el magmatismo félsico de riodacita, dacita, andesita en ocasiones, y que las composiciones promedios, esquematizadas en triángulos acá, es muy similar para las tres localidades, descartando variaciones en la química del magma que pudieran devenir en cambios en las asociaciones de arcillas. Respecto a las transformaciones diagenéticas, lo que hacemos es elaborar como diagrama de eventos, donde, bueno, después de la erupción y la depositación, tenemos la depositación de la ceniza no consolidada, ocasionalmente el desarrollo de bioturbación, tal como vimos en la foto, y el primer producto de transformación sería la alteración de vidrio volcánico a esmectita, que es el típico producto de alteración del vidrio volcánico, y lo sabemos porque está constituido de interestratificado silita esmectita siempre las tobas. Entonces ese sería el primer producto que no se altera a carbonato, pero se altera a minerales de la arcilla antes. Luego el desarrollo de pequeños cristales muy euedrales de pirita, seguramente en la diagénesis temprana, en la zona de reducción de sulfatos. Luego tendríamos el desarrollo masivo del carbonato, siguiendo la textura original. Durante esta etapa es probable que también precipitara parte de dolomita que observábamos en la matriz, si el sistema estaba sobresaturado en magnesio. Y luego, conforme la diagénesis avanza, la esmectita se va a ir transformando en interestratificados, primero con mucha esmectita y después cada vez con más hilita. Fíjense que esta transformación libera una serie de cationes significativa. Y luego, como estadio diagenético más tardío, ahora vamos a ver por qué, tenemos el desarrollo de esta clorita rica en aluminio, sudoita, esquematizada en la figura en estas líneas verdes, cuya temperatura de precipitación sería similar al desarrollo de los beef veins de calcita. Mencionar que, como dijimos, en la localidad menos diagenizada en Ventana de Petróleo, la mineralogía de arcillas está esencialmente constituida por interestratificados hilita-esmectita, con más del 80% de hilita en ellos. Esto es llamativo, ya que para estas temperaturas, para esta madurez de la materia orgánica, los interestratificados en la literatura no deberían estar tan ordenados. Es decir, no deberíamos tener tanta hilita en esos interestratificados, sino que debería ondar entre el 50 y el 60%. ¿Qué pasa? Esto es algo que nos llamó la atención porque contradecía los modelos típicos de la literatura, y Hillier y otros, analizando casos similares, estudiaron en una misma cuenca sometida a distintos gradientes geotérmicos cómo variaba la expandabilidad, es decir, la abundancia relativa de esmectita en esos interestratificados, y que lo que él observó es, obviamente, esta expandabilidad siempre disminuye en profundidad, pero particularmente en cuencas sometidas a un alto gradiente geotérmico, aún cuando la reflectancia de la vitrinita es cercano al 1 o al 1.3, como sostenemos para la reconstrucción de esta sección menos diagenizada, aún en bajas madureces termales, tenemos muy baja proporción de esmectita en estos interestratificados. ¿Qué nos dice esto? En la localidad menos diagenizada, es que la cuenca neuquina era una cuenca de alto gradiente geotérmico, y esto obviamente va de la mano con la presencia del arco volcánico al oeste. Es decir, no sirven, o mejor dicho, habría que ajustar las clásicas transformaciones diagenéticas a lo que sucede en particular en la cuenca neuquina. Y respecto a la sudodita, ya para ir cerrando, lo que vimos es que la sudodita es muy cristalina, es una clorita rica en aluminio y rica en magnesio, y que los valores de cristalinidad tan altos sugieren, solo en comparación con la literatura, temperaturas de entre 180 y 200 grados, es decir, temperaturas muy altas de formación, que va en concordancia en este caso con el rango de temperaturas que calculamos por la diagénesis de la materia orgánica, por encima de los 150, vimos que estaba en ventana de gas seco, sobre maduro, y también para la formación de los beef veins de calcita, que reportaron otros autores en las mismas localidades de estudio. Lo que vimos también es que en sistemas diagenéticos la sudodita es relativamente rara, no es común de observar, hay muy pocas menciones sobre este mineral de arcilla, esta variedad de clorita, y que suele formarse a expensas de transformaciones de otros minerales de arcilla, como es la caolinita o la esmectita. Simplemente que en la localidad menos diagenizada no tenemos preservado esos precursores. Es por eso que nosotros proponemos que la sudodita precipitó in situ, ¿no? Sin necesidad de un precursor metaestable, a partir de elevadas concentraciones de aluminio, magnesio y silicio, provistos de las aguas porales a partir de la disolución de minerales estables, como pueden ser el magnesio en la dolomita o la calcita misma, pero también a partir de la incorporación de aluminio, producto de la disolución del vidrio volcánico. La orientación de los cristales de sudodita podría sugerir que está asociada a fenómenos tectónicos como podrían ser, por ejemplo, la formación de la faja plegada y corrida.
Entonces, las conclusiones principales de esta segunda parte, vimos que las tobas se depositan en ambientes de baja energía, como era Chacay y Melehue, pobremente oxigenados y con mínima contribución de partículas externas. El análisis de los elementos inmóviles nos permite indicar una única fuente magmática para todas las localidades. Sin embargo, vimos que la mineralogía de arcillas varía en cada localidad, pero siempre se compone de interestratificados muy ordenados, entre 80 y 90% de hilita hacia el este y más del 70 al 90% de hilita hacia el oeste. Y particularmente en el oeste, en el ámbito de la faja pleada y corrida, se desarrolla también esta clorita que vimos por microsonda, es una sudoita. El alto ordenamiento de los interestratificados registrados ya en la ventana de petróleo es una evidencia del alto gradiente geotérmico que tiene la cuenca y que proponemos nosotros, a partir de la textura pervasiva y la falta de precursores metaestables, que la sudoita precipita in situ a elevadas temperaturas, posiblemente entre 180 y 200 grados, a expensas de aguas porales ricas en aluminio, silicio y magnesio. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro que uno podría plantear como líneas de investigación de estos temas? Es bueno entender cómo impacta, por ejemplo, la mineralogía de arcillas en la porosidad de la formación vaca muerta. Sabemos que la principal porosidad de vaca muerta está asociada a la materia orgánica, pero bueno, hay que ver cómo impactaría, por ejemplo, en otras porosidades como puede ser la intergranular. No necesariamente cerrándola, pero también puede ayudar a preservarla. Y cómo impacta también el tipo de mineral de arcilla en la permeabilidad de la matriz, por ejemplo. Cómo se comporta la expandibilidad en los swelling layers de los interestratificados en las distintas ventanas de fluidos. Vimos que este proceso está acelerado, en comparación a la literatura, habría que terminar de refinar un poco esas transformaciones en estadios diagenéticos menores. ¿Cuál es el impacto, quizás lo más interesante, de la mineralogía de arcillas en la propagación de fracturas hidráulicas? Es lo mismo tener 5 metros de margas caracterizadas por interestratificados silita esmectita a tener 5 metros de margas compuestas por clorita rica en hierro, la fractura se comporta de la misma forma. Y finalmente, más para criterios estratigráficos, planteamos si es posible establecer horizontes guía de las minerales de arcilla dentro de vaca muerta. Por ejemplo, como podría ser la presencia de clorita rica en hierro en el berriasiano, ¿no? Quizás estudiándola y viendo esos niveles, ya podemos estar un poco más en detalle de en qué parte estratigráfica estamos parados. Eso lo vamos a ir refinando a futuro conforme sigan avanzando los estudios. Así que bueno, eso sería todo por hoy, y bueno, le agradezco mucho a todos por la atención, y obviamente a la asociación por haberme invitado a participar. Bueno, muchas gracias, la verdad impresionante el volumen de información que presentaste. Como le decía al principio, bueno, un trabajo de muchísimo detalle que además creo que avanzó mucho en muchas de las grandes incógnitas que tenía algunas de las litologías de vaca muerta, como el tema de las tobas. No sé si el público tiene una pregunta para hacerla a Ignacio. Pueden desmutearse y preguntar directamente, si así es más fácil. Bueno, hay una pregunta de Ricardo Manoni que dice: ¿por qué el cambio de terminología está en el medio del miembro Cerro de la Visera de Quintuco y no, esperen que se me fue el chat recién, y no en la base? O sea, bueno, esos son uno de los criterios estratigráficos que usamos en el campo. Es verdad que la mineralogía mucho más clástica se da en el Quintuco clástico, pero vemos otros cambios que nosotros utilizamos como criterio para establecer ese límite, que tienen que ver con la concentración de elementos traza, tipo molibdeno, uranio, y particularmente níquel y cobre. Aunque es verdad que en el Quintuco clástico, en lo que respecta a la mineralogía total, ese cambio es más notable todavía en las fases clásticas del sistema. ahí tenemos otro comentario que dice: impresionante el nivel de conocimiento científico. No llego a ver quién es, pero... Mi familia. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos nuevamente el tiempo y la excelente charla que diste. Bueno, a ver, hay una pregunta gracias. más. Rodrigo Rodríguez: ¿hay alguna implicancia en la historia genética en el tipo de feldespatos presentes? Bueno, lo que se observa principalmente en estas secciones tan diagenizadas es el feldespato tipo plagioclasa. Yo los agrupé, pero la realidad es que domina francamente la plagioclasa respecto al feldespato potásico. Particularmente los diagramas de difracción sugieren
una plagioclasa rica en sodio, una tipo albita, que es un típico producto de diagénesis tardía, ¿verdad? A partir de la transformación de feldespato a potásicos. Esto sucede en vaca muerta en general, y en la ventana de petróleo sucede ya algo muy parecido. Hay otra pregunta de Ricardo Manoni que dice: ¿cuál es la explicación medioambiental de la deriva del isótopo del carbono 3? Bueno, en la base de la formación vaca muerta vemos que hay una anomalía muy positiva, indicando una composición isotópica pesada. La realidad es que la composición isotópica del carbono de la materia orgánica depende de muchas cuestiones. Una de ellas podría explicarse por un incremento en la proporción de materia orgánica terrestre en la base de vaca muerta, que deviene en una impronta isotópica más pesada. Sería una, y en concordancia similar a lo que vemos en otras regiones de estudio. La realidad es que debería ser un intervalo bastante particular, y hay que continuar analizándolo con Palino u otros indicadores, ya que, como sabemos de la literatura, el predominio de materia orgánica en la formación vaca muerta es esencialmente marino. Pero un incremento en la proporción de materia orgánica terrestre en la base podría explicar un aumento, esta patada isotópica que vemos en la base. En el caso de la superior, esto lo mencioné medio rápido, la cosa cambia un poco, porque lo que ves en el registro global del titoniano al baranginiano es que para el baranginiano inferior tenés un cambio en el ciclo global del carbono hacia mayores valores. Que esto sucede no solo en la materia orgánica, pero sino en el carbono del carbonato, en las plantas, en los fósiles, en todo. Es decir, que esta anomalía podría estar más asociada a fenómenos globales que locales. Mientras que en la base del titoniano no hay grandes fenómenos globales que expliquen perturbaciones en esta impronta isotópica. Hay un par de comentarios más. A ver, no sé quién es Lep. Si quieren hacer la pregunta directamente desmuteándose, quizás más fácil. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto. Mira, no, yo tenía una pregunta sobre Quintuco. Yo trabajo en la formación Quintuco, buscando reservorios y tratando, bueno, de aplicar métodos de estimulación para sacar el petróleo, que obviamente se produjo en vaca muerta. ¿Qué evidencias, si hay alguna evidencia en los afloramientos sobre la presencia de hidrocarburo, diríamos, remigrado a vaca muerta? No sé si se pueden ver evidencias de sobrepresión o impregnaciones de hidrocarburo. ¿Alguna evidencia hay? En los afloramientos que estuvimos trabajando nosotros en el área de Chosmalal, no vimos ninguna evidencia de migración o así, venillas de hidrocarburo que podrían sugerir de dónde está viniendo el fluido. Lamentablemente. Lo único que sí vemos es que obviamente disminuye notablemente el contenido de materia orgánica. Y que la parte basal de Quintuco parecería ser más similar al resto de vaca muerta, pero, yendo a la pregunta, no hay evidencia de migraciones de fluidos, al menos en afloramiento. En afloramiento. Está bien, está bien. Sí, en subsuelo hay, diríamos. Entonces queríamos ver si había alguna analogía, si se puede ver, claro, alguna evidencia cercana a fallas o alguna falla que corte, diríamos, y que podría remigrar los hidrocarburos de vaca muerta hacia el Quintuco y ocupar, no sé, algún sistema de fracturas o algún sistema de eso. No vieron nada. No. La realidad es que no. Nos centramos más en las variaciones estratigráficas, pero bueno, son líneas interesantes para continuar viendo, ¿verdad? En afloramiento la realidad es que la secuencia es bastante homogénea, digamos, en ese aspecto. Está bien. Y decime, los miembros de estos Puesto Barros y la visera de Quintuco, ¿esos los definieron ahí en Chacabuco en los afloramientos? Siguiendo clasificaciones de autores previos que observaron que había un miembro más carbonático de Quintuco y un miembro más clástico de Quintuco en Puerta Curaco, particularmente Diego Kitzman, lo que hicimos fue redefinirlo formalmente en Puerta Curaco, que es esa localidad ubicada 60 kilómetros al este, donde los afloramientos de vaca muerta son muy buenos y es un ejemplo de buena calidad. Y los encontramos nuevamente con el mismo arreglo de fases mineralógicos y geoquímicos en la localidad de Chacaimelegüe. Ajá. Quizás es importante aclarar que el quintuco ese es un quintuco, no es el quintuco de subsuelo, el carbonático, el típico quintuco de subsuelo, sino que sería más lo que en algunos lugares llamaron muerte superior. ¿Sí? En realidad es el término que originalmente Weaver le había dado quintuco y que se siguió
usando después. O sea, lo retomamos por todos estos cambios mineralógicos que se observan, que digamos macroscópicamente uno ve cosas distintas y efectivamente después del trabajo que hizo Ignacio, claramente hay un cambio brusco en los componentes mineralógicos. Quizás pues, en subsuelo no es el quintuco que la mayoría está acostumbrada a trabajar, que es un quintuco mucho más calcáreo, ¿no? Claro. Y en el borde de Cuenca es recontra calcáreo. En el borde oriental hay una zona de medanito, todo eso. Hay grains, donde son reservorios convencionales prácticamente, ¿no? Claro. Sí. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, había algunas preguntas más, pero no sé. A ver. Ignacio, buen día. ¿Me escuchas? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Luis Pérez Amán, saludos de Perú. Gracias por tu presentación y felicitaciones por tu trabajo. Una Bueno, muchas consulta, gracias. bueno, un par de consultas. Presentaste unas calciesferas, no sé si, qué implicancia ambiental representa y si fueron abundantes o no. En Quintuco no son tan abundantes como en Vaca Muerta. Yo no he estudiado la implicancia paleoambiental que estas presentan, pero sí tienen utilidad en lo que es el estudio de la bioestratigrafía de la unidad. Bueno, que son temas que está estudiando Diego en mayor detalle. Pero a nivel paleoambiental no hemos analizado sus implicancias. Ok. Muchas gracias. No, de nada. A ver, hay una de las últimas preguntas de Damián Villalba, dice, ¿dónde ves las partículas de origen terrestre en la materia orgánica en la sección basal? No, claro. No sé, no tenemos evidencia de este tipo de macerales todavía. Tenemos evidencias en lo que son otras secciones basadas en la pirólisis, pero la realidad es que por eso lo proponemos como una propuesta y algo a seguir refinando. No tenemos análisis visuales del querógeno que puedan sustentar este incremento en partículas terrestres. Simplemente la composición isotópica, que es una de las tantas explicaciones que podría tener. Y a ver, vuelvo a estas que habían quedado pendientes. El ordenamiento de las zonaciones que mencionaste, esmectita, hilita, clorita, identificaste hilita agularia, carolinita, esmectita, aunita. No. Respecto a las zonaciones mineralógicas, predomina en estas secciones que estuvimos mostrando, ¿no? Los interestratificados, hilita, esmectita, la clorita en sus dos variedades, caolinita, muy poco frecuente en la base de Quintuco, hilita o muscovita como fase discreta. En las tobas, bueno, ya lo vimos en detalle, dominan los interestratificados hilita, esmectita, y hacia la faja pleada y corrida esta clorita cristalina tipo sudoita. Pero no identificamos la fase que mencionan o que preguntan. Bueno, y pues la otra que quedó pendiente es de los carbonatos y sulfatos identificados con jarosita. ¿Los sulfatos son pseudomorfos? ¿Alguna relación con los sulfuros frescos oxidados? No observamos petrográficamente cómo se ven los sulfatos. Sí, en comparaciones a otros sistemas así marinos, ricos en materia orgánica, se ve que suelen ser bastante pseudomorfos, la jarosita o el yeso, pero no los analizamos en este caso nosotros. Sí, tener en cuenta que son un claro producto meteórico, de meteorización, proveniente de la oxidación de la pirita. E interesante también, porque obviamente en subsuelo las tobas, esto no lo mostramos, se enriquecen en pirita en comparación a lo que sucede en las localidades de afloramiento, que la pirita, aunque presente, disminuye. Y lo mismo sucede en las margas de fondo. El mismo proceso. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, entonces gracias nuevamente en nombre de la asociación por el esfuerzo que hiciste, aparte sabiendo que estabas con poco tiempo. Y bueno, gracias a todos por estar presentes y por haber participado de la charla. Un gusto. Sí, muchas gracias. Ignacio, ¿qué tal? ¿Podrás enviarnos tu contacto, el correo electrónico? Bueno, no sé quién, Diego después me dirá quién está hablando, no puedo